Camino de las Delicias, entramos por el Camino de las Delicias, la Casa de Elvira, la Casa San Juan y la Casa de las Delicias, luego atravesamos un trocho de camino de huerta para llegar a la Huerta San Vicente, y desde allí ya andando nos venimos por la otra carretera, la del Corvo, el Camino del Corvo, y a las 10 y algo estaremos en Palma. La ruta, los pagos del Guadalquivir. Y empezamos en la barriada El Parque, porque para entender dónde vamos esta noche tenemos que hacer una abstracción histórica de que este barrio es muy joven, porque si vemos la Torre de la Asunción que está allí y quitáramos esa casa que vemos por delante, Casa del Carmen, estaría el Arquito Quemado, y de ahí arranca un camino histórico que es el Camino de la Barca, que desde la puerta del Arquito Quemado llega hasta el vado del Guadalquivir para poder atravesar al otro lado. Ese camino, cuando gira a la izquierda, se divide en un camino importante que se llama el Camino Ancho. Tenemos el vado, el Camino de la Barca y el Camino Ancho. El Camino Ancho nos llevaría a la Junta de los Ríos. Pues bien, el paso del tiempo, y sobre todo después de la Guerra Civil, Palma del Río tenía un verdadero problema de vivienda social. No había suficiente vivienda para atender a miles de personas que vivían en casas de vecinos. Y de pronto, aceleradamente, se hicieron muchas viviendas. En la década de los 40 se hace el barrio de la Jera, el barrio de la Soledad. Luego, en la década de los 50, se hace este barrio. Esto se formó a partir de un proyecto que se llamaban los huertos familiares, que los promovió especialmente el gobernador civil de Córdoba, José María Revuelta. José María Revuelta Prieto era muy buen amigo del obispo Fray Albino, y en el caso de Palma del Río, de un cura que se llamaba Don Virgilio. Le explicaron la idea de hacer unas viviendas sociales desde el Arquito Quemado para acá. Y nació el barrio del Parque a mediados de la década de los 50. Se estructuró a partir de los antiguos colegios del Parque, que lo tenemos aquí en la avenida María Auxiliadora, de este camino, que es el camino del Vado Viejo, y de aquella otra calle, que es la calle Fray Junípero. Entonces se articuló un barrio que en principio iba a tener las calles Góngora, Séneca, López de Vega, Reconquista y Molinillo. Pero cuando hicieron los planos, se dieron cuenta que no cabían tantas calles y redujeron una, Góngora. De ahí, que os acordáis, los que habéis seguido estas visitas, que el nombre de Góngora ha sido en Palma como una especie de choteo. Ahora lo ponemos aquí, ahora lo ponemos allí, ahora nos lo llevamos acá. Góngora estaba en principio previsto para aquí, luego se fue a lo que más tarde se llamaría Plaza de los Caídos y terminó siendo una callejuela sin salida en la calle San Francisco. Pues bien, se hizo el barrio deprisa y corriendo, tan deprisa y corriendo que cuando entró alguna familia aún no había ni puerta ni ventana, las tuvieron que poner ya con las familias dentro. Este barrio se construyó sin agua potable, sin alcantarillado, sin cuarto de baño. Ya os digo, fue una cosa de aquella manera que entendía la vivienda social el régimen franquista. Y fueron los propios vecinos los que terminaron las viviendas. Viviendas que tenían 1, 2 o 3 dormitorios. Imaginaros que algunas familias se trasladaron enteras hasta aquí y convivían en una casa los padres, 6 hijos, 2 nietos, el abuelo, y si pasaba el perro también dentro. Imaginaros cuánta gente podía llegar a vivir en estas casas. Bueno, pues ha sido uno de los barrios más populosos de Palma, el barrio del Parque, que curiosamente no se llama el Parque, ni figura en ningún documento oficial que se llame barriada al Parque, pero como en Palma del Río somos así, pues hemos ido verbalizando todo el mundo que esto se llama la barriada del Parque, porque se construyó sobre unos terrenos identificados como del Parque, propiedad de Currito Atanasio, de Francisco Caro. Francisco Caro donó estos terrenos y luego con ellos se especuló y algunos ganaron bastante dinero. Y os digo, no se llamaba el Parque. Esta barriada, su nombre fue Barriada José María Revuelta. Nadie le ha llamado jamás Barriada José María Revuelta. Pero al menos lo bueno que tuvo es que se hizo sobre el Camino de la Barca y la gente al menos tenían el consuelo de que ya que no había jardines ni había espacios para público, se iban de paseo al Camino de la Barca. Y aquí se ha criado una generación de jóvenes, de hombres hoy en día y de mujeres de Palma del Río, que se sienten muy orgullosos de este barrio. Por cierto, mira, uno de ellos.
Por cierto, hay una cosa bastante curiosa sobre el nombre del parque, sobre el colegio. El colegio hoy se llama el Colegio El Parque y durante la dictadura se llamó Colegio Primo de Rivera. Es curioso un dato para que tengamos todos lo que se llama la auténtica memoria histórica. Cuando el régimen franquista le cambia el nombre al colegio, le dice, vamos a ponerle el nombre que tenía antes, el de Primo de Rivera. Pero se refería, ojo, al general Primo de Rivera, estamos hablando de la época de la dictadura de Primo de Rivera, década de los 20. El colegio no se llamó nunca Primo de Rivera, porque empezó a construirse en la época de Primo de Rivera, pero fue un proyecto dentro de las políticas regeneracionistas de España, donde destacó una gran figura, Joaquín Costa, y ese fue el nombre del colegio, Colegio Joaquín Costa, así se llamó en los últimos años de Primo de Rivera y en los primeros años de la República. Acabada la guerra se le cambió el nombre y se le puso Primo de Rivera, y hoy es el parque, pero que sepamos que su nombre originario fue Joaquín Costa. Bueno, con esta presentación, y perdonadme que hable así de acelerado, que es que me han dicho rigor con las mascarillas, ya sabéis cómo estamos en estos momentos que vivimos, os pido a todos que tengamos el mismo rigor con las mascarillas, con la distancia, y una vez más agradeceros que tengáis este vivo interés por la historia de Palma del Río. Vamos a pegar una pequeña caminata que nos vamos a Las Delicias. Muchas gracias y vámonos. Os digo aquí un dato importante. Cuando decimos en Palma el cortijillo o el cortijo, nos estamos refiriendo a esta zona de Palma del Río. Esto en su momento no era así, tenía unas dimensiones más grandes, con unos espacios de muchísima vida. Este es el cortijo de Currito Atanasio. Currito Atanasio no es más que ni siquiera un mote, es una referencia familiar. Era el descendiente de Atanasio, no, insisto que él se llamaba Francisco Caro. Y Francisco Caro era conocido en Palma del Río por todo el mundo como Currito Atanasio. Tuvo al menos 5 o 6 hijos, tuvo a Atanasio, a Manolo, a Francisco, a Vicente, a Carmen y a Vicente Bis, porque hubo un niño que murió y por eso, al morir ese niño, le pusieron nuevamente al último varón, le pusieron Vicente. Ellos han sido los que cedieron el terreno para crear ese barrio y los propietarios en gran medida de casi todas las huertas de aquí, y además unos hortelanos con una capacidad de renovación del mundo agrícola, introduciendo pesticidas, insecticidas, nuevas formas de regadío, que le hicieron prosperar económicamente, incluso ser un modelo de referencia en el mundo de la frutícola palmeña. Vinieron incluso valencianos que tomaron como referencia a Currito Atanasio, por ejemplo, los Grau, que hoy son propietarios de una de las huertas que vamos a pasar ahora mismo, la isla del Tarajal. En fin, aquí hubo una vida intensa de gallinas, de vaca, de leche, de huevo, de pienso, de todo, porque era una familia, diríamos, multidisciplinar a la hora de montar negocios, y eso lo supieron hacer bien. Y sirva también como referencia que Currito Atanasio fue el que donó la imagen del Cristo yacente del Santo Sepulcro de la Hermandad del Santo Entierro de Palma. Vamos a seguir hacia Las Delicias. Bueno, familia, levanto un poco para los que estáis más rezagados. Estamos a punto de llegar al camino ya de las huertas de Las Delicias, pero quería que nos paráramos aquí porque hemos dicho los pagos en el titular de esta visita, los pagos del Guadalquivir. Los pagos son del Genil, pero en este caso concreto, donde tenemos el encuentro del Genil con el Guadalquivir, lo que en Palma tradicionalmente se ha llamado hasta con un nombre singular, la Junta, tenemos un terreno pegado al Guadalquivir que no tenía huerta. Esto es una explotación muy reciente, tanto que aquí lo que se trabajaba era el olivo, los cereales, e incluso en las mismas orillas del río, que estaban mucho más para acá, como dijimos en el tema de la visita a Belén, lo que había era ese tarajal, ese enramado de mimbre, de zarza,
que hacía muy difícil trabajar en esas orillas. Pero aquí no había naranjos. Los naranjos estaban siempre vinculados al pago a los pagos referidos al genil, el higueral, el corvo y las delicias. Y esto surge después porque los valencianos comprenden la importancia y la generosidad de la naranja de Palma y empiezan a sembrar más naranjos aquí, y estos son los graus. Los valencianos en Palma hicieron una época dorada, que fue después de la guerra, porque necesitaron un potencial de naranjas que ellos no tenían, y empiezan a desembarcar en Palma Corel, Grau y otras familias más, incluso murcianos como Hielo, que empiezan a comercializar naranjas de Palma. Pero sí había algún que otro grupo de vendedores, de profesionales de la naranja en Palma. Y uno de ellos es curioso porque aparece en una interesante documentación de Industriales de España de 1909. ¿Sabéis quién aparece en esa relación? Currito Atanasio, tratante de naranjas de Palma del Río. Es decir, que ellos ya estaban vendiendo naranjas a Sevilla. Palma del Río tenía una buena comercialización, entre comillas lo de buena. Estamos hablando de una época en la que la naranja, para cogerla, había que hacer un trabajo insufrible, que luego vamos a contarlo ya dentro de la huerta, y las producciones, las casas producciones, algunos, tan inteligentes como por ejemplo esta familia, las vendía en Sevilla directamente, otros con arrieros, y por supuesto, Inglaterra se llevaba, Londres, se llevaba la naranja agria para la transformación en mermelada. Pero aún estamos, entre comillas, estamos en pañales. Sin embargo, la naranja de Palma del Río ya es reconocida universalmente como una naranja exquisita, donde en ese momento se están dando muy pocas variedades. Estamos hablando de la naranja cadenera, de la que hablaremos después más adelante, de la naranja salustiana, de la malta, no Marta, malta, la dulce malta y alguna más. Pero sobre todo y especialmente, Palma es la tierra del cadenero. Tanto es así que en todos los manuales de naranja se identifica al cadenero como naranjo de Palma del Río. Bueno, vamos a recorrer este precioso camino. Fijaros que estas huertas son como más armoniosas, como que tienen un diseño más reciente frente a el Rincón, a Riel, Pedro Díaz, La Graja, que es muchísimo más antiguo. Y estas pues han adquirido ya formas de grandes cortijos, donde los naranjos están súper ordenados, la estructura está bien diseñada e incluso las casas están muy remozadas. Empezamos con esta, la casa de Elvira Reina. Esta señora fue la mujer del último alcalde del régimen franquista, de Miguel Delgado Ruiz. Yo querría destacar de esta casa dos elementos, aparte del típico tejado de teja árabe a dos aguas. Lo que sí es muy bonito es ver este zócalo de un ladrillo cerámico tallado que tiene doble ladrillo, con lo cual hace que resbalen las lluvias. Y en las ventanas, en las hojas de las ventanas, un elemento también de las antiguas ventanas de Palma muy bonito, que se llamaban los postigos, que era por donde la gente miraba antes de abrir totalmente la ventana. Luego la casa evidentemente ha perdido facetas que tenía antiguamente. Detrás de la casa estaba lo que no se quería que se viera, las cochineras. Aquí han desaparecido, pero luego vamos a ver en otro sitio las cochineras. Y siempre en torno a la casa hay árboles para poder tener otro tipo de variedad de fruta que no sea todo naranja, como por ejemplo los riquísimos caquis de Palma del Río. Así que, pero luego veremos cómo las casas pueden llegar a tener una variedad de árboles en torno a la casa impresionante. Vamos a por la siguiente. Bueno, mira, dentro de las delicias, ahora encontramos
ya las casas con sus detalles. Aquí nos encontramos con la casa de Huerta San Juan. Los azulejos, hemos hablado mucho en estas visitas en Palma del Río, el amor que se tiene por la cerámica embellecedora, la cerámica ilustrativa, la de santo, la de toponimia, y fijaros que esta es una cerámica procedente de Triana, cerámica Santa Ana, con lo cual hasta en una casita de campo había esa preocupación por tener una cerámica de un cierto detalle, de un cierto lujo, de un cierto gusto. Incluso, por ejemplo, en los pagos del Carrascalejo, del Carrascal, hemos encontrado en algunas de las antiguas huertas cómo se le coloca el nombre de la huerta con su santoral. Así la huerta de la Trinidad, el azulejo que tiene puesto es de la Santísima Trinidad, un azulejo muy antiguo también de otra fábrica de cerámica sevillana. Aquí se apela nuevamente al zócalo con los ladrillos, del doble ladrillo tallado para hacer ese reforzamiento de la pared, del lucimiento, los colores típicos de unas casas sevillanas, de unas casas del límite entre Córdoba y Sevilla, como es el albero y el blanco, y nuevamente el tejado de doble, ¿cómo se dice? A dos aguas, la teja árabe. Me decía Antonio con verdadera exactitud que la teja es muy elaborada en Palma del Río. Nosotros no tuvimos una cerámica en el sentido de hacer cerámica, diríamos, de estética, suntuosa, pero sí la cerámica necesaria para el trabajo. Así en Palma eran numerosos los tejares, y los tejares de flores era donde se elaboraban todas estas tejas. Y luego también, por supuesto, el avío para las casas y los campos, entre otros, por ejemplo, Cerámica Onieva, que fue la última de las firmas que tuvimos en Palma. También estaba el tejar y la cerámica de la familia Higuera, pero poco más. Lo cierto es que en el mundo de las tejas, los tejares de flores fueron los más relevantes. Vamos a pasar ahora a la Casa de las Delicias. Qué buena higuera en la puerta para buena sombra, los suelos con chinorro, con piedra, como eran incluso los patios de Palma, pues aquí se conservan en la puerta de la casa, y nuevamente nos encontramos el azulejo identificativo. En esta casa todavía conserva los antiguos hornillos, es decir, el pollete con el agujero para colocar la olla y por debajo prenderle el fuego con el carbón y el soplillo. Bueno, pues esta casa conserva los hornillos, conserva las chimeneas de cocina, las chimeneas de invierno, las de calentar la casa, y la estructura de los tejados, de los techos con vigas. Es francamente una casa muy bonita que necesita una pequeña restauración, pero en fin, eso ya los propietarios. Aquí detrás de esta casa, hasta bien entrado, nos vamos a encontrar un bosque de cadenero de lo más antiguo de Palma. El cadenero, por ser un árbol muy alto, ha ido dejándose de explotar porque requería y requiere de aquellas grandes escaleras de casi 15, 20, incluso escaleras de 24 pasos. Hoy están en decadencia el cadenero y casi que es un árbol que habrá que determinar su protección, porque si no, los nuevos productores de la naranja lo tienen totalmente descartado. Muchísimos de ellos los han quitado y quedan muy pocos cadeneros. Pero precisamente aquí en Las Delicias, detrás, hay todo un camino, todo un bosque de cadeneros preciosos. El cadenero, podemos decir un bosque, porque fijaros que las producciones de naranjo ya... El naranjo de hoy en día, y además se nota, tiene un trazado en el que pueden entrar perfectamente las máquinas y los trabajadores, mientras que en el cadenero los árboles no dejan ni penetrar ni la luz del sol. Es una auténtica sombra, un bosque de un hermoso árbol como el cadenero. Y ahora nos vamos a meter hacia las huertas de El Corvo y el Higueral, donde acababa el sistema de riego. Aquí no llegaba entonces la matrice real que arranca de la noria del Higueral. Aquí se tuvieron que hacer canales y acequias posteriores para hacer esta ampliación de arboledas y de frutales. Nos vamos hacia la Huerta San Vicente. Es el único tramo donde nos vamos a meter un poquito por el campo, por naranjo, y os pido prudencia, separación, y sobre todo con los niños no se vayan a caer, ¿vale? Vámonos hacia la Huerta San Vicente.
Bueno, pues buenas noches nuevamente. Nos encontramos en la huerta de San Vicente y en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a Francisco Caro por habernos brindado la oportunidad de conocer esta casa de huerta. No voy a decir casa de hortelano porque no sería lo propio, aunque luego vamos a explicar que sí, que efectivamente esta casa nació no como un lugar de recreo, esto es todo un lugar de labor, de trabajo. Pertenece a la familia de Currito Atanasio, como ya os he dicho, y hoy a Francisco Caro Dugo. Bien, la casa, en principio, esto lo que tiene son las funciones de almacenaje, no es como tal de vivienda, es lo de menos, porque se destina las galerías para guardar las escaleras, los cestos de mimbre, todos los aparejos propios del trabajo del mundo de la huerta y el tener incluso un casero que conserve y cuide todo esto. Ahí detrás de nosotros tenemos las antiguas cuadras, que eran cuadras para burros, mulos, para vacas, y también estaba la cochinera. Hoy, con una pequeña reforma, es la misma cuadra, donde está los comedores, no se dice comedores, el pesebre, y por supuesto conservando toda su estructura y sobre todo, fijaros en el suelo tan bonito de que hemos hablado anteriormente de la piedra del cascajo de aquí propio de las orillas de los ríos y de las tierras de palma del río. Es para que además los animales en ningún momento se puedan deslizar ni caer, propio de unas cuadras. Y luego, alrededor del patio, una serie de árboles para el autoabastecimiento, la autosuficiencia de la familia que vive aquí, desde una higuera, desde varios granados, palmeras datileras, limoneros, etcétera, y este hermosísimo pacano o alpacano, como decimos en Palma, que lo sembró, y esa es la historia que me cuentan, lo sembró el bisabuelo de Francisco, que le regaló la semilla a su novia, y este fue como el anillo de declaración de amor. Te quiero para toda la vida, y hoy vamos a sembrar juntos este árbol que crecerá como nuestra familia. Y efectivamente, ahí está la semilla, ahí está el árbol, y ahí está la extensión de esa familia, toda un símbolo de su época. Esta huerta perteneció, como ya hemos dicho, a la familia Caro y en concreto a Manuel Caro. Hoy la ha heredado su hijo, pero Francisco lo que ha pretendido es recuperar la estructura de la huerta antigua y no tanto el que pudiera ser como una especie de casa residencial o un cierto sabor a palacete, sino que fuese una casa de huerta, de la huerta de San Vicente, que para todos nosotros es una referencia ese nombre, porque de ahí salió el nombre de una importante empresa de mueble tradicional, mueble rústico, mueble decorativo. Y desde aquí se gobernaba no solamente la huerta San Vicente, sino la vida del pago, del uso del agua. Desde la noria del Higueral arrancaba la matrice real que llegaba hasta esta huerta, que era su final, y ese agua se distribuía por la noria y a lo largo de una serie de horas y de un determinado tiempo al que tenían acceso todos los apaceros, todos los propietarios. Y luego vamos a comprobar, no Francisco, vamos a comprobar cómo se les decía a los hortelanos: ya está el agua abierta, hasta aquí tú, hasta aquí el otro. Luego lo vamos a ver en el final, en el cierre de esta visita. Y en torno a esa sequía, donde hay tanta humedad, donde se fuga el agua, porque tiene necesariamente que crearse los conductos para que vaya el agua a los machos y a los distintos naranjos, pues se produce una plantación de mimbre, las mimbreras, y aquí se fabricaban los cestos de mimbre por los que se va a recoger las naranjas. También, por supuesto, el mimbrero elabora el garabato, ese instrumental para poder soportar el canasto en el árbol y sobre todo para hacer la vareta con la que tira de las ramas, las escaleras de los pasos, que también se fabrica y se prepara y se conserva y se custodia en esta casa, y en esa acequia son muy abundantes los caracoles y los espárragos, con lo cual una familia hortelana tendría que tener sus árboles, su ganado, sus gallinas, sus patos y la subsistencia para que de aquí saliera todo, incluso vender un excedente o intercambiarlo con otros hortelanos.
un método que les ha valido y que luego lo que importa es que se haga unas buenas producciones de agua, de naranja. He dicho lo de agua porque mentalmente estaba pensando, que me contaba Vicente Caro, que antiguamente se regaba a manta y que luego ya llegó el goteo y que incluso había gente que no sabía utilizar el agua en proporción a los naranjos y que el agua, que es buena para todo, en abundancia para los naranjos es malo, incluso que algunos se excedieron en el uso del agua y perdieron las cosechas, perdieron los frutales y tuvieron que resembrar de naranjo las huertas de aquí del Corvo, el Higueral y las Delicias, por no saber usar correctamente el agua. Y luego, por supuesto, todo el proceso de modernización. Pero en fin, esa será la huerta histórica, la que tenemos descrita en Los Pagos, en Norias, Asuda, Puertos Norias y Asuda, pero hoy estamos dando un salto más, y es convertir la huerta en una referencia, y ahí ya no soy yo especialista, por eso le quería pedir a Francisco, que no está por aquí, por favor, Francisco, y ponte aquí en la distancia correspondiente, que estás en tu casa, y que nos puedas explicar, buenas noches, en qué consiste. Bienvenido, como ha dicho Manolo, pues esta al final, esta es la huerta de mi familia, desde hace 4 generaciones, esta fue exactamente mi bisabuelo, mi bisabuela quien la hicieron la casa, plantaron este árbol, este pacano, que debe tener ya alrededor de 160 años, y efectivamente la casa pues solamente estaba habitada la planta. Por esta puerta principal aquí vivían los encargados y por aquella puertecilla de allí vivía mi bisabuelo. Los encargados tenían 2 habitaciones y mi bisabuelo tenían 3 habitaciones. No había luz, por supuesto, no había agua corriente, ni siquiera había baños. Todo esto se trajo en los años 70, que lo hizo mi padre. Pero mi bisabuelo, que era hortelano, mi abuelo, que se definía a sí mismo como hortelano, incluso mi padre, que nació aquí, y todos se definían como hortelanos, pues vivían como los hortelanos, sin luz, sin agua y sin cuarto de baño. Había un pozo pliego y se vivía realmente en unas condiciones bastante rústicas. La casa aparentemente parece muy grande, pero no lo era tanto, porque todas las partes de arriba eran camarotes, ahí no se vivía. Los camarotes del frente eran para almacenar granos, frutas, conservas, alimentación, y los camarotes grandes de detrás eran para guardar las escaleras. Y como los naranjos antes tenían pues 10 metros de alto, pues las escaleras eran gigantescas y había que hacer unos camarotes enormes para guardar las escaleras larguísimas. De ahí el tamaño de la casa. No es porque la casa tuviera muchas habitaciones. En realidad solo se vivía en las habitaciones de abajo. Enfrente, y como ya os ha dicho él, vamos a apagar la luz, la voy a poner lo mismo. Enfrente estaban el ganado. Enfrente estaba el ganado. El ganado, sobre todo había cerdo para hacer la matanza que se hacía en esta plaza. Esto lo he vivido yo, aquí en la explanada se ponían las mesas y todo, y se mataban los cochinos para hacer los galinzas, para hacer toda la matanza, que también se guardaba arriba, los jamones, chorizos y todo esto, y sobre todo había vacas, había muchas vacas, no porque me hiciera falta mucha leche, sino porque había que sacar estiércol para abonar los naranjos. O sea, todas las huertas tenían vacas porque el estiércol era fundamental como abono. No existía el abono de saco y con los burros se iba haciendo estiércol y repartiendo estiércol por todas las huertas. Alrededor, como Diego ha dicho, pues estaban los frutales, pues uva, granado, higuera, limones, mandarinas, caqui, laurel, pera, manzana y ciruelas, y frutos secos, el pacano. Todo esto formaba lo que es la fruta. Y detrás estaba el huerto, que eran las verduras, tomate, pimiento, con lo cual una huerta grande como esta era autosuficiente. Las huertas más pequeñas que habéis visto, que habéis pasado antes por el camino, tenían la misma estructura, lo que pasa es que no tenían 2 edificios. Bueno, las Delicias sí, tenía la casa y el ganado. Y las otras tenían, detrás de la casa tenían las vacas y los cochinos, pero todas tenían la misma estructura. Y bueno, y esta era un poco la vida hortelana. En los años 70 ya la casa se arregló, mi padre trajo la luz, trajo el agua, se hicieron baños, ya
La cosa pues es de otra manera. Y como bien ha dicho Manuel, pues esta era la huerta central del Pago y desde aquí se regulaba el uso del agua de la matrice real. Cuando daban la noria, salía el agua por la matrice real que se iba repartiendo y entonces desde aquí había esta cornetilla que todavía guardamos, que era con la que se hacían los cambios de turno. Entonces tocaba, entonces se oía en todo el Pago cuando tocaba fuerte y cambiaba, dejaba de regar uno y empezaba a regar otro. Era la alerta para todo el Pago de las delicias. Y bueno, ya está, esto es todo y aquí tenéis vuestra casa. De verdad, por esta explicación. Y quería deciros varios detalles. Veis, pegado a la casa, hay unos polletes, el pollete típico de las casas de campo, de los hortelanos, para sentarse a charlar y a disfrutar de la caída de la tarde, de la noche, una noche como la de hoy. Esos polletes los recordaréis mucho porque estaban en la avenida de que se llamaba entonces la avenida de la Diputación, la que va hasta la estación de ferrocarril, a derecha e izquierda, estaban en el camino unos polletes donde nos sentábamos cuando íbamos a la romería. De hierro, había unos bancos de piedra viejos que nos quitaron para ponerlos de hierro. Quedamos con 3 o 4 y los pusimos por aquí. Así que esos son polletes que estaban en la carretera. Luego el otro día en Belén me decían unas personas que no entendían una letanía que parecía un candado. Y yo dije, no, es un pozo. Digo, fijaros cómo el pozo palmeño, en muchas huertas, el brocal tiene un soporte para el cigüeñal, que es donde se sujetaba la polea y el cubo. Y entonces no necesariamente tiene que tener el arco completo, lo tiene abierto y parecía un candado, y es ese, un pozo como ese. Y esta es la huerta de San Vicente. Ahora vamos a ir andando hacia Palma y vamos a pasar por la huerta de San Francisco La Moraleda. Hemos visto los aspectos positivos de la vida de la huerta, el trabajo del hortelano, la tradición de las norias, el uso del agua, cómo las extensiones de naranjos se han ido incrementándose a unos niveles en Palma del Río impresionantes. Hoy la agroindustria y la naranja palmeña es un referente, no solamente de Palma del Río, es un referente internacional, es una marca ya que nos identifica en el mundo. Pero la vida del hortelano estaba inmersa en estos territorios de vida y soledad. De ahí que no solamente nos podemos quedar en el aspecto bonito, también tiene el aspecto trágico, el aspecto del amor, un poco así como la barraca, como Cañas y Barro, como es la vida, en definitiva, de nuestros pueblos. El que el hijo del señorito se pueda enamorar de la criada, el que algunas personas no entiendan su vida y terminen ahorcándose, el que haya muertes extrañas, el que todo en definitiva discurre en la huerta, que es la vida, y es la esencia de nuestra historia, de nuestros personajes, de nuestros familiares, de nuestro entorno, y eso también lo vamos a recoger en la literatura y en la tradición palmeña, y forman parte del modus vivendi de los pagos de Palma del Río. El próximo miércoles nos vamos a ir a Santa Clara y a Santo Domingo para conocer conventos y capillas, y el otro miércoles ya visitaremos el cementerio de San Juan Bautista desde sus orígenes hasta nuestros días. Vamos a disfrutar un poquito de este espacio y en unos minutos nos vamos hacia La Moraleda y hacia Palma del Río. Muchísimas gracias. Buenas noches.
por los pagos del el Higueral, el Corvo y la Delicia. Esta le llaman unos la Moraleda, otros le llaman San Francisco. Yo aquí no soy ningún especialista en la vida y milagro de esta casa, tendría que dar la explicación Esperanza Caro, nuestra alcaldesa, que conoce esto desde la infancia, pero en fin, lo que sí es cierto es que es una casa muy bonita y que también pertenece a la familia de los Caros, de Currito Atanasio. Hoy es de la hermana de Francisco, y la imagen icónica de esta casa con la palmera, el alpacano o la acacia o ese inmenso árbol y esa inmensa palmera, la verdad es que le dan a este lugar un sabor especial, una imagen única que habréis visto, aunque estemos en la noche, que el perfil de la Torre de la Asunción, de todo lo que es la parroquia de la Asunción, que parece una nave varada en el filo del Genil, y es una imagen hermosísima de palma vista desde las huertas estas, y hacen de este un lugar precioso. Fijaros que este está recogido como un paisaje con historia, dentro de los senderos trazados por la administración para que conozcamos nuestro paisaje de naranjos, de ríos, de caminos, de vías pecuarias. Este en concreto es un paisaje histórico, un sendero con historia, y que lo recorren diariamente muchísimas personas. Yo os pido que animéis a la gente a que conozcan este camino, y que pronto ya se ha hecho un esfuerzo, pero la madre naturaleza es por sí sola muy fuerte, de trazar el camino, de recuperar un camino que nos lleve directamente a la Junta de los Ríos, a ese observatorio del encuentro del Genil con el Guadalquivir, que es un lugar único en el mundo y único en Andalucía, y que lo tenemos nosotros, por la suerte nuestra, en Palma del Río. Y nada más, que disfrutemos del pueblo todo lo que podamos y que no lo dejemos en ningún momento. Yo os espero el próximo miércoles en el convento, y ¿por qué no? Y el otro en el cementerio, que será la última visita. Gracias, vámonos.